¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro estreno de Foro Médico. Hoy conversaremos con un médico infectólogo muy conocido ya por todos nosotros, y sobre todo uno de los mejores del país, me atrevo a decirlo, porque realmente es tan didáctica su explicación que vamos a aprender muchísimo esta noche. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que nos pasó a todos en algún momento en estos últimos meses. Vamos a hablar de cuadros respiratorios y sobre todo vamos a hablar de esta coinfección en cuadros respiratorios que se dio en muchísimos casos. Casos que se multiplicaron y que incluso superaron la cifra del 1.000.000 de pacientes, ¿sí?, que se ha acercado por algún cuadro respiratorio a algún centro asistencial, a algún centro médico, ya sea público o privado. Así que ya lo presento a él. Nos acompaña esta noche el doctor Hernán Rodríguez. Él es médico infectólogo, así que lo saludo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lilian? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, realmente el tema de hoy es algo que cada año se repite, ¿verdad? Y nunca está de más conversar de eso, ¿eh? Sí, se repite, pero parece que con mayor frecuencia y sobre todo con cuadros un poquito más complicados o más acentuados en algunos casos. ¿Es así o me parece? Así mismo, si revisamos el boletín epidemiológico que semanalmente se actualiza del Ministerio de Salud, vemos, como lo mencionaste, que hasta fines de agosto, en lo que va del año 2025, ya se superó una cantidad de 1.000.000 de consultas por cuadros respiratorios. Y entre ellos más o menos 11.000 internaciones. Entonces con eso ya nos da la pauta de que los cuadros respiratorios, que muchas veces usamos la frase es una gripe nomás, ¿verdad? Es una gripe nomás. A veces, bueno, solemos menospreciar, digamos, un cuadro viral respiratorio, así que hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Hay que buscar la manera de evitar tanto como se pueda. Y por supuesto una atención oportuna para evitar cuadros graves. Claro, y bueno, y las complicaciones son los que, porque muchas veces, como vos decís, se minimiza cualquier tipo de cuadro gripal, pero una gripe que no es bien tratada o que no es tratada a tiempo puede tener ciertas complicaciones, doctor, ¿no? Sí, por supuesto. La peor complicación es la muerte, justamente, y hasta fines de agosto de este año 2025 ya tuvimos más de 120 muertes por influenza o gripe. Entonces ese es un término que también hay que aprender, porque muchas veces llamamos gripe a cualquier cuadro caracterizado por congestión nasal, secreción nasal, tos. Sin embargo, la gripe es una enfermedad bien específica, producida por un virus específico que es el virus de influenza. Entonces, es más, es una enfermedad que tiene una vacuna que puede evitar la muerte, por decirlo así, previniendo justamente enfermedades graves. Entonces, bueno, es un llamado de atención para la población, teniendo esa herramienta que es la vacuna, sobre todo, ¿verdad?, para evitar enfermarse justamente. Así también la consulta a tiempo permite un tratamiento, si hablamos específicamente de la gripe, antiviral, porque se cuenta con un medicamento que combate directamente el virus de la gripe en caso de que haga falta. Ajá. Justamente el tema de la automedicación. Acá nos encontramos con dos problemas de fondo que yo veo. Uno es la automedicación, el no ir por una gripe al médico. ¿Para qué voy a ir al médico si me va a dar un antigripal? Voy a tomar el antigripal que toma mi hijo, mi papá, mi mamá, mi vecina. Después el otro problema, la vacunación. La vacunación, que sabemos que siguen saliendo informes en relación a todo lo que aconteció con el COVID y las secuelas de muchas de las vacunas. Entonces hay como una fobia a la vacunación en general. Sí, lo más importante aquí es la información, sobre todo de fuente segura. Como sabemos, si miramos la historia de la humanidad desde la aplicación de la primera vacuna, que fue la vacuna contra la viruela, también tuvo sus detractores. Sí. Y hoy en día ya no existe la viruela humana gracias a la vacuna. Entonces, el sarampión también, que de hecho que tuvo un retroceso, ¿no? Así mismo, Paraguay llegó a eliminar, por muchos años no tuvo sarampión, también gracias a la vacunación. Entonces, es importante, lo mismo, la vacuna contra el sarampión también tuvo y tiene sus detractores. Exacto. Pero si vemos el impacto positivo, no solamente en la población nacional, como
dijimos por muchos años no tuvimos sarampión, fue eliminado del país. Sí, en algún momento hay que retomar, hay que volver a encaminarse de tal forma a lograr la erradicación a nivel mundial. Hay que justamente diferenciar. Eliminar es dejar de existir en una parte del mundo, erradicar es cuando ya no existe en el mundo entero. Así que siempre la consigna es lograr erradicar una enfermedad del planeta. Ahora, para llevar tranquilidad a la gente, sobre todo en relación a las vacunas con las que cuenta hoy Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿cuáles son y qué garantías nos dan? Bueno, Paraguay es un país que cuenta con uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial. Justamente se utilizan estas vacunas para prevenir más de 20 enfermedades y sus complicaciones. Y ya que hablamos de cuadros respiratorios específicamente, el Ministerio de Salud del Paraguay cuenta con la vacuna, ya lo mencionamos, antigripal, que es contra influenza, anti-SARS-CoV-2, que es contra la COVID-19, antineumococo. Es una bacteria, el neumococo, que produce cuadros respiratorios, neumonías, también puede producir meningitis, sinusitis, otitis. Y no olvidemos del anticuerpo monoclonal, el Nirsevimab, que si bien no es una vacuna, pero es un anticuerpo monoclonal, o sea, es un anticuerpo, es un preparado, es un compuesto que directamente actúa evitando la enfermedad. Y quisiera mencionar, ya que hablamos justamente de prevención, que este año ni un solo fallecido menor de 6 meses por virus sincitial respiratorio tuvo el Paraguay, gracias a la aplicación de este anticuerpo monoclonal. O sea, verdaderamente... hay que decir que todas esas vacunas que vos mencionás son para diferentes franjas etarias. Sí, exacto. Hay justamente poblaciones a las cuales se debe administrar, hay poblaciones de riesgo. Sí. En este caso siempre se debe mencionar para cuadros respiratorios. En cuanto a edad, tenemos los extremos de la vida, niños menores de 3 años, adultos mayores de 60 años. También personas que tienen enfermedades que generan una disminución de la inmunidad, o sea, de las defensas. Por ejemplo, embarazadas, por ejemplo, personas con cáncer, con enfermedades reumáticas, con tratamientos, lo que llamamos inmunosupresores, volviendo al cáncer, a enfermedades reumáticas y otros. Entonces, hay que identificar bien estas poblaciones, los trasplantados, los que reciben hemodiálisis. Entonces, lo que pasa es que la medicina hoy en día avanzó tanto que hay mucha población inmunodeprimida debido a que el tratamiento, que si bien evita que la gente muera por insuficiencia renal, por cáncer, por enfermedades reumáticas, etcétera, produce un estado de inmunodepresión que obliga a cuidar mejor de esta población. No solamente a la población en sí, sino a quienes conviven o convivimos con ellos, ¿verdad? Los familiares, los profesionales de la salud, etcétera, que conviven con estas personas vulnerables. Entonces también deben conocer las medidas de prevención para evitar que estos microorganismos lleguen a esta población y produzcan realmente daños que muchas veces son irreparables. Uh-huh. ¿En los registros de vacunación se ha evidenciado alguna baja en cuanto a la gente, a la concurrencia me refiero? Sí, pero eso no solamente ocurre en Paraguay, sino que también en todo el mundo. Justamente no hace mucho hice una revisión de la vacunación en profesionales de la salud. En profesionales de la salud. En sí, médicos, señora. Sí, todo lo que es médicos, enfermeras, radiólogos, bioquímicos, etcétera. Exacto. Menos del 4% de toda esta población a nivel de Latinoamérica recibe, por ejemplo, la vacuna contra estas enfermedades prevenibles de cuadros respiratorios. O sea que hay una aversión a la vacuna a nivel mundial. Exacto. Hoy día, ¿no? Eso varía de país en país,
Pero, y mucho más con la postura de un país tan poderoso como Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Eso significa un retroceso absoluto también. Justamente, por eso suelo decir que hoy en día que tenemos a disposición, ¿verdad?, las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, debemos siempre saber interpretar lo que nos llega. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál es la fuente, ¿verdad? ¿Cuál es la prueba que me ofrece esta información para poder confiar en la misma, ¿verdad? Siempre debemos tener un juicio muy, muy crítico acerca de los materiales que nos llegan. Siempre suelo decir, la medicina, sobre todo en este caso, está basada en la evidencia, no en la eminencia, como decía un colega. Yo puedo decir, es un eminente profesional, ¿verdad? Debe tener razón, pero dije, un día una persona puede equivocarse, por más que sea un premio Nobel. Entonces siempre debemos tener ese juicio, ese criterio de ver la evidencia científica acerca de un dato, por ejemplo. Son datos muy importantes lo que estás dando y te imaginas que si los mismos médicos en este momento están teniendo esa aversión a las vacunas, esto podría complicar mucho el panorama con el tiempo, ¿no? De tantas enfermedades erradicadas como ya lo estamos viendo también con el sarampión. Sí, claro, por eso. Yo creo que nunca... digamos, es mal momento para hablar de estos temas, sobre todo en forma práctica y mostrando las estadísticas. O sea, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, una cobertura de vacunación se hace en forma correcta, con una amplia cobertura de vacunación? ¿Y qué ocurre cuando la cobertura de vacunación es baja? Ahora, ¿vos atribuís este alto índice de cuadros respiratorios a la cantidad de gente que no se ha inmunizado, por ejemplo? En general, los niños son atendidos por pediatras y los pediatras son profesionales médicos que tienen muy en cuenta lo relacionado a la vacunación. Quienes atendemos a adultos, y ese es un pendiente que nos queda y tenemos que aprender de los pediatras, por lo general no solemos incluir dentro de nuestro enfoque en la atención médica a la vacunación, cosa que debemos cambiar, porque si vemos, vuelvo a decir, las estadísticas, aquellas personas de 60 años en adelante que tienen, obviamente, hay toda una especialidad para eso, la geriatría, por ejemplo, y aquellas personas inmunodeprimidas, que ahí vemos los reumatólogos, los oncólogos, etcétera, los cardiólogos, los nefrólogos, bueno, son especialidades que, por supuesto, manejan pacientes muy complejos, inmunodeprimidos, y es muy importante siempre tener en cuenta la inmunización, ¿verdad? Es decir, la aplicación de vacunas para protegerle de ciertas enfermedades a estas personas. Entiendo. Ahora, ¿qué tanto influye el sistema inmune para que una persona pueda adquirir la enfermedad? ¿Podemos dejar esta pregunta para el próximo bloque? Por supuesto. Ya que me están marcando la pausa, una brevísima pausa comercial, la primera de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa. Vamos al corte y regresamos en un minuto. Regresamos ya con el segundo segmento de Foro Médico y es un gusto hablar con el doctor Hernán Rodríguez, que nos acompaña esta noche. Él es médico infectólogo. Estamos hablando de, la coinfección también que se dio en cuadros respiratorios. Es un tema que vamos a desarrollar dentro de un ratito nada más, pero quedó una preguntita pendiente en relación justamente al rol que juega el sistema inmune en la adquisición de este tipo de enfermedades, en contraer este tipo de cuadros en forma frecuente quizás. Asimismo, en el bloque anterior hablamos de que las personas inmunodeprimidas, o sea, con las defensas bajas, tienen más riesgo de desarrollar cuadros graves. Y ahí quiero hacer una mención, un comentario. Muchas veces decimos que la gripe se contagia, la COVID-19 se contagia. No, la enfermedad no se contagia. Lo que se contagia o se transmite es el microorganismo. El virus. El virus en este caso. O la bacteria. O la bacteria, claro. Eso es lo que se transmite de una persona a otra. Entonces, una persona puede tener el virus o la bacteria en el cuerpo y no enfermarse. O tener un cuadro leve. Y ese mismo virus
puede ser transmitida a otra persona o transmitida a otra persona que puede tener un cuadro muy grave hasta fatal, el mismo virus. Y eso depende del sistema inmunológico. Hay poblaciones que mencionamos ya que tienen de por sí una inmunodepresión y el riesgo de generar cuadros o desarrollar cuadros graves es mayor. Hablamos de inmunodepresión, gente, por ejemplo, con alguna enfermedad crónica Sí, o un cáncer. exacto, ¿Sí? claro, una enfermedad reumática, una Autoinmune. las personas, digamos, mayores, ¿verdad? De 60 años, niños muy pequeños. Los dos Entonces, extremos de la vida. así mismo. Entonces, la inmunidad juega un papel fundamental a la hora de responder ante la agresión o la presencia de estos virus o bacterias en el cuerpo. Y bueno, ya entrando en el tema, justamente estábamos hablando fuera de cámaras que hay una serie de virus y bacterias que están en el ambiente, ¿verdad? Yo puedo hablar del virus de la influenza o de la gripe, todo el mundo conoce. Puedo hablar del coronavirus SARS-CoV-2, todo el mundo conoce. Pero si yo le digo, ¿conocen el metaneumovirus? ¿O conocen el adenovirus o el rinovirus? Entonces probablemente me van a mirar y me suena o no conozco directamente. Bueno, estos integrantes del núcleo familiar no los conocemos, te vamos a decir. así mismo. Entonces son virus que si vemos las estadísticas de nuestro país, producen también cuadros respiratorios. Están, claro. Sí. Y el virus sincitial respiratorio. Sí, que es el más grave para los recién nacidos, los lactantes. Claro. ¿Hasta qué edad? Y generalmente hasta los 3 años más o menos, pero también en adultos mayores. Sí. Entonces, por ejemplo, el rinovirus, que probablemente poco se habla, justamente en mucha gente este año 2025 hizo que requieran internación. Y el rinovirus, por ejemplo, es un virus que no tiene un tratamiento antiviral. Entonces, rinovirus. Sí. ¿Viene de rinitis? Y bueno, por ahí, de rino es nariz. Y bueno, pues seguramente porque en la mayoría de los casos produce cuadros leves. Pero en algunos casos puede producir cuadros graves. Bueno, y ahí es donde entra a jugar mucho el sistema inmune. Así ¿Es mismo, así? Totalmente. Voy a ser un poco fuerte con esto. Probablemente hace muchos años estos pacientes con enfermedades reumáticas, insuficiencia renal, problemas del corazón, los cardiópatas, etcétera, morían. Entonces, en la población no había mucha gente de esas características. Hoy en día, con el avance de la ciencia, hay medicamentos que permiten que estos pacientes, ¿verdad?, tengan una sobrevida e inclusive una calidad de vida prolongada y buena, ¿verdad? Entonces, hoy en día, a diferencia de lo que era antes, tenemos mucha población inmunodeprimida. Entonces, lo que estamos acostumbrados a ver como microorganismos, como virus, que producen cuadros leves, en esta población puede producir cuadros graves. Así que justamente ya hablamos sobre la prevención a través de las vacunas, también los hábitos saludables que fuimos perdiendo. Exactamente, sí. Como el lavado de manos. El lavado de manos, las manos son las partes del cuerpo que tienen contacto con todo nuestro entorno y con nuestro propio cuerpo. Entonces, si hablamos y los celulares también. Totalmente, los celulares. Entonces, por ejemplo, un cuadro respiratorio, eso también, estos microorganismos, estos virus, bacterias, no es que están solos flotando en el ambiente, están presentes dentro de las secreciones. Claro, no es el famoso concepto que tenían nuestras madres o nuestras abuelas de que porque salís afuera y te da un viento te enfermas. No precisamente, o puede contribuir de alguna manera a exacerbar, digamos, el cuadro. Exacto, sí, en ese sentido sí, eso podemos tocarlo enseguida, ¿verdad? Pero recordar que estos virus respiratorios están en las secreciones. Entonces, si nosotros tenemos los aerosoles, como decía. Justamente, o mismo podemos tocarnos la cara, quedan nuestras manos, tocamos otras superficies, la mesa, la pared, el picaporte, etcétera, y eso queda viable, o sea, queda vivo ese virus, por decirlo así, de alguna manera, por más o menos tiempo, dependiendo del clima. Generalmente un clima frío y húmedo hace que esa secreción se mantenga más tiempo líquida
y por ende el virus también permanece presente en el ambiente. Por eso el lavado de manos es fundamental a la hora de prevenir, de evitar la persistencia de estos virus. Y también, tanto como se pueda, no tocarse tanto la cara, ¿verdad? Eso en su momento en la pandemia por COVID-19 lo habíamos mencionado y es algo que no debemos perder realmente. Pero es importante recordar estas medidas de prevención para evitar la propagación de estos microorganismos y justamente que no llegue a esa población vulnerable sobre todo. Ya. Y en cuanto al enfoque también médico, es muy importante este tipo de charlas con el paciente, doctor. Yo siempre insisto mucho en que de repente vamos al médico y solamente nos medican. Nos medican y dicen, bueno, tenés tal cosa, toma antigripal o toma un antibiótico directamente. Y bueno, y sabemos también que el antibiótico es un medicamento que tiene sus riesgos y hay que darlo con mayor prudencia, creería yo, ¿sí? Y muchas veces no determinamos, porque si vamos al médico directamente nos dan un abordaje de, digamos, como que tenemos un cuadro bacteriano y no viral. Claro. ¿Cómo diferencian esos? Y a veces es difícil, a veces es difícil diferenciar justamente... muchas veces... ¿Hay confusión en el diagnóstico así? Sí, muchas veces, pero fíjate lo siguiente, ¿verdad? Como dijimos, hay varios tipos de virus que pueden producir cuadros respiratorios que están presentes en el ambiente. Entonces, en simultáneo podemos tener, por ejemplo, influenza y simultáneamente podemos tener un rinovirus, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En una consulta médica es importante el interrogatorio, el examen físico, los antecedentes. Y ahí tenemos una fusión viral y bacteriana en ese caso. En este caso serían dos virus, influenza y rinovirus, pero también es con cierta frecuencia ciertos cuadros virales, como por ejemplo el virus de la influenza, pueden verse, puede agregarse una bacteria y producir así inclusive hasta neumonías bacterianas y cuadros virales. Eso se ve en un porcentaje relativamente pequeño, pero siempre hay que tener en cuenta. Pero se da, lamentablemente se da. Bueno, y vamos a hablar de eso más profundamente y también sobre la coinfección, porque hay una coinfección también viral y bacteriana. Así es. Y también el abordaje farmacológico en esos cuadros. Perfecto. Que ese abordaje a mí me preocupa mucho porque también está el después, qué pasa con nuestra microbiota que se ve tan atacada a causa de los medicamentos y que muy poca gente hace algún tipo de cuidado a posteriori, digo, ¿sí? Para tratar de fortalecer esa microbiota que es tan importante y también vamos a hablar de eso. Así que te vamos a reaprovechar, doctor. Quédate tranquilo. Vamos al corte brevísimo y enseguida regresamos. Regresamos ya en el tercer segmento de Foro Médico. Nos acompaña el doctor Hernán Rodríguez. Estamos hablando de cuadros respiratorios, un aumento impresionante en esta temporada que no se acaba. No se acaba el frío, parece que no se quiere ir. Y bueno, y creo que este clima va a persistir por mucho tiempo, así que tenemos que cuidarnos. Se dieron muchos cuadros, de coinfección. Explícale a la gente de qué se trató. Así es, la coinfección significa que en simultáneo tenemos dos o más microorganismos afectando, en este caso, las vías respiratorias. Las vías respiratorias, como sabemos, se dividen en dos partes: las vías respiratorias altas, donde están la nariz, la garganta, los oídos, y las bajas, donde están los pulmones preferentemente, los bronquios, ¿verdad? Entonces, estos microorganismos simultáneamente pueden estar atacando estas vías aéreas y produciendo cuadros respiratorios. Entonces ya hicimos un adelanto. Por ejemplo, pueden coexistir influenza con rinovirus o SARS-CoV-2 u otros virus, ¿verdad? Y también puede agregarse una bacteria. Ahí tenemos, ya mencionamos el neumococo, el Haemophilus influenza, mismo el estafilococo. En fin, son nombres que sonarán raros, pero son nombres de bacterias. Entonces, realmente el profesional sanitario, el médico, debe tener mucho tino, ¿verdad? Y tomarse su tiempo
como dijimos, para examinar, inclusive si hace falta pedir algunos estudios auxiliares de diagnóstico, un estudio, un hisopado, un estudio del catarro, una radiografía. No se da ese tipo de abordaje, doctor. Discúlpame, sí, pero no es así. Se debería realmente. Sí, porque, se debería. porque muchas veces en el interrogatorio y el examen físico ya está casi todo el diagnóstico. Sí. Y los métodos auxiliares de diagnóstico es simplemente para confirmar o descartar la sospecha. Entonces, cuando se trata de un cuadro viral, no es necesario usar antibióticos, porque los virus no necesitan el uso de antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que tratan bacterias. Entonces, tampoco existe, vamos a darte un antibiótico para prevenir una infección bacteriana. No se previene de esa manera. Lo que sí... ¿Igual va a aparecer la enfermedad bacteriana o no? Lo que sí hay que entender es que el antibiótico se administra cuando el médico sospecha que aparte del cuadro viral se agregó una bacteria que es otro tipo de microorganismo y que produce otro tipo de manifestaciones. Pero el cuadro clínico ya le da al profesional un panorama de que tiene que ser el antibiótico la medicación o no necesariamente. Sí, podría ser. Por eso digo, es importante hacer un buen interrogatorio. Si es posible, por ahí el paciente tose y echa un catarro, bueno, todo eso se ve mejor cuando el paciente está internado, por ejemplo. Las características del catarro, si es amarillo, si es blanquecino, si es verde, etcétera. Pero eso ya es la evolución de la enfermedad. Yo me refiero cuando es incipiente. Por eso. Generalmente ahí ya se utilizan los métodos auxiliares de diagnóstico, una radiografía, por ejemplo, donde puede orientar hacia un cuadro bacteriano. No es tan fácil realmente, pero como digo, ante la sospecha hay que actuar en consecuencia. Entonces, antivirales para toda la lista larga de virus casi no hay, solamente tenemos prácticamente para el virus influenza, ¿verdad? Que es el oseltamivir. Y ya para bacterias sí hay, tenemos varios antibióticos que se pueden usar en caso de necesidad, ¿verdad? Entonces, eso es importante tratar de identificar o de sospechar y ni qué decir de confirmar estas coinfecciones para poder de esa manera actuar adecuadamente, ¿verdad? Sí, porque es importante el dosificar los antibióticos por sobre todas las cosas, creería yo, porque si bien, así como el corticoide, digo, sí, los corticoides son maravillosos para salvar de situaciones extremas, pero las consecuencias o las secuelas que tiene el organismo tienen un alto costo. Sí, realmente. El uso inadecuado de antibióticos o bien el uso adecuado mismo de antibióticos, ¿verdad? A la larga, ¿verdad? Produce una serie de fenómenos. Uno de ellos es a nivel, digamos, de los microorganismos. Como sabemos, hay un fenómeno en los últimos tiempos que se llama resistencia antimicrobiana, donde ya las bacterias, en este caso, ya son resistentes a los antibióticos que antes funcionaban, ¿verdad? Eso es debido al uso especialmente indiscriminado de antibióticos. Y así también, ya lo mencionaste, sobre la microbiota, que algunos todavía lo llaman la flora. Por ejemplo, la microbiota intestinal es la flora intestinal. Bueno, ahora se llama microbiota, que es el conjunto de microorganismos, de bacterias y otros que conviven en nuestro cuerpo, o con los cuales convivimos y nos ayudan a varias funciones, inclusive a digerir ciertas sustancias, ciertos nutrientes. Entonces los antibióticos muchas veces hacen que esta microbiota útil para nosotros se desnaturalice, por decirlo así, y pierda esa acción favorable para nosotros, ¿verdad? Un ejemplo claro es que hay antibióticos que solemos tomar y nos producen diarrea, por ejemplo. Entonces esa es una característica propia de lo que se llama disbiosis, o sea, un problema relacionado a la composición normal de nuestra microbiota. De hecho, que cuando uno toma antibióticos, naturalmente se produce una diarrea con ciertos antibióticos, en algunos sobre antibióticos, todo. sí. Desde el año 2018, en Paraguay, los antibióticos ya se venden, o se deben vender con receta médica. Sin receta, un antibiótico no se debe vender.
y esto está establecido, como digo, desde el año 2018. Así que Paraguay es un país que al menos por ese lado busca que el uso de antibióticos sea adecuado, sea oportuno. Si hay que usarlos, por supuesto, debe ser así, pero si no es necesario, no corresponde. La educación es tan importante, digo, del paciente, y ustedes son los que realmente nos enseñan. Ahora tenemos una clase con el doctor, pero aparte de este tipo de programas, que felizmente hay muchos, digo siempre, hay muchos canales, incluso médicos que tienen sus propios programas, y me encanta. Me encantaría también que hagan ese tipo de docencia en el consultorio, porque decía yo, aparte del recetar, está también el educar al paciente, y el educar durante el tratamiento y a posteriori, o sea, después del tratamiento, qué uno tiene que hacer con la alimentación para reconstituir esa microbiota que fue dañada, por ejemplo. Y eso se da mucho incluso con los papás que llevan a los chiquitos, doctor, y los llenan de antibióticos, y por ejemplo, muchos papás, yo les pregunto, ¿y les dio algo para la flora intestinal, como dijimos hace rato? Me dicen no. Y eso a mí me sorprende, porque es algo básico y que tiene que ir de la mano con la receta del antibiótico. No sé si me equivoco, discúlpame, doctor. Justamente de un tiempo a esta parte se avanzó bastante, pero hay muchísimo todavía por determinar relacionado a la microbiota intestinal, por ejemplo. Entonces, esto todavía está por desarrollarse, pero siempre es oportuno también ver ese aspecto, generalmente con especialistas en nutrición, ¿verdad? Y hoy especialistas en el área de gastroenterología, que son los que más tienen en cuenta ese aspecto, ¿verdad? Porque, y todavía en el futuro vamos a tener muchas cosas interesantes al respecto, pero es un punto que siempre hay que tener en cuenta. Entonces, en la conversación, en el consultorio, y es así, Lilian, realmente comparto contigo. Es la incorporación de la medicina integrativa, sencillamente, claro. Doctor. No es que el pediatra o el médico o el infectólogo tiene que convertirse en un nutriólogo, pero por lo menos dar esa orientación para que el papá, el caso de los chicos, o la mamá o la persona adulta que no sabe, pueda saber cómo recuperarse totalmente. Sí, es así. Tal es así que muchas veces, inclusive en la población o en el paciente mismo, se tiene una idea acerca del manejo de estos cuadros solamente con medicamentos. Sí. Pero ya justamente todo este tiempo, estos minutos, hablamos de las medidas generales, sí, donde no se habla de medicamentos en sí, sino en el lavado de manos, medidas de prevención generales, básica. claro, y sobre todo, sí, probablemente hablaremos después sobre aspectos de la dinámica respiratoria que muchas veces hacen que un cuadro continúe y no pare, ¿verdad? Entonces eso es importante tener en cuenta también. Bueno, de eso vamos a hablar ya en el último bloque. Vamos a otro corte comercial muy breve, enseguida regresamos. Estamos hablando de coinfección en cuadros respiratorios con el doctor Hernán Rodríguez, médico infectólogo. Ya regresamos. Regresamos ya con el último bloque de Foro Médico. Está con nosotros el doctor Hernán Rodríguez, médico infectólogo, hablando de coinfección en cuadros respiratorios. Y bueno, una de las últimas, tenemos todavía unos minutitos, pero una de las últimas preguntas es: ¿por qué se perpetúan los cuadros respiratorios? ¿Por qué es una cosa de nunca acabar? Parece que te curás, después volvés a complicarte, después es como que nunca las fosas nasales están totalmente libres después ya de un tiempo de haber sido medicado y completar quizás un tratamiento médico. Sí, es correcto. Bueno, en primer lugar debemos recordar lo que ya venimos diciendo, que hay muchos virus, ¿verdad?, que pueden producir cuadros similares. Entonces una persona puede curarse, como se dice entre comillas, de un cuadro, pero tiempo después se expone a un virus diferente y
puede cursar con un cuadro similar. Entonces, claro, la perspectiva, desde la perspectiva de la persona, cree que es lo mismo, pero se trata de un microorganismo diferente, de un virus diferente. Esa puede ser una razón. Otra de las razones es justamente lo que mencionábamos, la dinámica respiratoria cuando hay una afección de ese tipo. Por ejemplo, vamos a suponer que existe una congestión nasal. La nariz está trancada, está tapada, yo respiro por la boca. Al respirar por la boca, introduzco a mis vías respiratorias aire seco. El aire seco irrita los bronquios y los conductos respiratorios y eso hace que se genere más catarro, ¿verdad? Se reseque, se irrite y continúe la tos, por ejemplo. Entonces, claro, va a la consulta y dice, doctor, no me pasa la tos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, quiero un buen jarabe para la tos. Un antitusivo. Un antitusivo. Bueno, es lo que piden mayormente. Así mismo. Pero el problema muchas veces está en que realmente la nariz, las fosas nasales están obstruidas. Y es allí donde existe una serie de acciones generales, como por ejemplo los llamados lavados nasales, que en los últimos tiempos se dio mucho énfasis y mucha importancia para poder liberar justamente la respiración nasal, que es lo natural, lo fisiológico, como se suele decir. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Segundo, si usamos aire acondicionado o estufa, el aire también se reseca mucho. Entonces siempre es importante tener en cuenta que cuando se utiliza un acondicionador de aire, entonces tener un humidificador, un vaporizador o algo que permita cierta humedad en el ambiente. Eso ayuda también bastante. Entonces ahí donde la gente consulta, ¿verdad? Pero este cambio de clima, ¿verdad? Hizo que empeore mi cuadro respiratorio. Sí. Y no, lo que probablemente pase es que la temperatura fría, ¿verdad? Quienes tenemos rinitis sabemos bien, ¿verdad? A veces hay una reacción de nuestras fosas nasales, se obstruyen, respiramos por la boca. La gente que tiene rinitis es terrible, es así. Terrible. Exacto, entonces cualquier microorganismo que esté alrededor en el ambiente, uno aspira, una persona aspira y si tiene contacto con una superficie irritada, obviamente va a tener más predisposición a desarrollar un cuadro infeccioso probablemente. Así que son aspectos a tener en cuenta. Ahora, ¿es positivo o no es positivo el antitusivo? Porque existen corrientes que dicen de que la tos es como un mecanismo de defensa y que si yo tomo un antitusivo estoy obstruyendo la posibilidad que tiene mi cuerpo de ir defendiéndose de un proceso o de un cuadro respiratorio. Sí. ¿Qué dice usted? No, es así. La tos, de hecho, lo que busca es expulsar algo que esté, digamos, afectando las vías aéreas. O sea, la tos es un mecanismo de defensa. Sí. Lo que pasa es que a veces la tos es tan, digamos, tan repetitiva, ¿verdad? Que incomoda, ¿verdad? Entonces, bueno, en esos casos se podría usar. Cuando es muy repetitiva, muy intensa. Exacto, muy frecuente, intensa. Por ejemplo. Sí. Ahora, siempre hay que estudiar la causa de la tos. Sí. ¿Por qué tengo tos? ¿Porque respiro por la boca? ¿O porque hay algún factor? ¿O porque estoy fumando? No, por ejemplo, ¿O porque estoy aspirando el vape? Sí. Esas cosas la gente no tiene. O porque fui a un bar y estaba lleno de humo y bueno, me aspiré todo el humo del que fumaba. Así mismo. Tratar de determinar la causa y evitar esa causa. Entonces, ir teniendo ese razonamiento precisamente. No siempre... Esa conciencia primero, ¿no? Sin duda. Es así. Y no buscar respaldarse solamente por un medicamento. Claro. Bueno, pero respóndame, ¿es positivo o negativo el antitusivo? Porque a muchos padres, sobre todo, lo único que quieren es que cortarle la tos al niño. Así como cuando tiene diarrea, lo único que quieren es cortar la diarrea. Por favor, cortemos la diarrea. Y también dicen ustedes de que eso no es positivo. No, por supuesto, porque esos son signos o síntomas que incomodan, ¿verdad? Entonces, generalmente uno consulta para que se le saque a la persona la incomodidad. Pero muchas veces... ya que mencionaste la diarrea, es un mecanismo de defensa que hace que se expulse todo lo que debe expulsarse y que está haciendo daño, ¿verdad? Y un antidiarreico hace que eso
permanezca en el cuerpo. Lo mismo, la tos es un mecanismo de defensa, pero solamente se usaría un antitusivo en caso de que sea demasiado frecuente y no precisamente para cortar la tos, sino para disminuir la frecuencia. Nada más que eso. Doctor, los cuadros respiratorios, no digo solamente en Paraguay, a nivel mundial podríamos decir, o regional para no irnos tan lejos, Sí. ¿han venido para quedarse? Porque cada vez son más frecuentes y cada año hay más, aumentan más las cifras de gente que acude a consultas por cuadros respiratorios. Sí, es así. De hecho, como bien estamos viendo, ¿verdad? Tuvimos en los últimos años 2 pandemias por virus respiratorios. En el año 2009 tuvimos la pandemia por el influenza H1N1, que como se dice, vino para quedarse. Este año tuvimos muchísimos cuadros, inclusive según las estadísticas fallecieron en Paraguay 124 personas por influenza H1N1, por ejemplo. Este año. Este año 2025, sí. Así también el SARS-CoV-2, lo mismo. Produjo una pandemia y bueno, ahora está presente en forma permanente. Entonces, los microorganismos, los virus respiratorios están presentes. Pero quiero mencionar también un detalle, ¿verdad? No debemos olvidarnos, sobre todo en Paraguay, de la tuberculosis. En el año 2024, según estuve conversando con referentes del programa de tuberculosis, tuvimos 4.500 casos nuevos de tuberculosis, por ejemplo. ¿Y hay vacuna? Hay tratamiento, claro, la vacuna que se aplica al recién nacido es la BCG, para evitar cuadros graves de tuberculosis. Pero lo importante ¿En adultos es que se dieron estos cuadros? Sí, preferentemente en adultos, también se ven en niños, por supuesto. Claro. Bueno, lo importante es hacer un diagnóstico oportuno, porque hay tratamiento. El Programa Nacional contra la Tuberculosis del Ministerio de Salud cuenta con los medicamentos y también con los medios auxiliares de diagnóstico para hacer ese diagnóstico oportuno. Entonces, sobre todo, si un cuadro, como bien se mencionó, continúa, no pasa, ¿verdad? Hay una tos por más de 10 días, 15 días, etcétera. Estamos en Paraguay, ¿verdad? Tenemos una situación, como se dice, endémica de tuberculosis, es decir, siempre hay que buscar eso también. O sea, que las personas que más de 10 días luego de un tratamiento continúan con tos, es importante que acudan al programa. Sí, de hecho, el programa tiene en diferentes puntos del país, en los hospitales, su área relacionada a tuberculosis. Entonces es cuestión, sobre todo en los hospitales grandes, ¿verdad? Deben acercarse y consultar dónde puede hacerse ver por ese cuadro, ¿verdad? O sea, no debemos olvidar esa posibilidad. Así también... hay que perder la vergüenza también, porque totalmente. Es un poco estigmatizante decirle a la persona tenés que ir a ver si no tenés tuberculosis. Algunos hasta se ofenden, doctor. Totalmente. Lastimosamente, bueno, eso es algo que nos entorpece mucho, suelo decir a los médicos, el estigma social. Cierto. Tener tuberculosis, tener lepra, tener VIH, etcétera, tener sífilis, ¿verdad? Socialmente es vergonzoso probablemente, pero no tiene por qué serlo. Es un microorganismo que entra al cuerpo, hace daño, y más todavía si hay forma de diagnosticar y forma de tratar oportunamente, pues no hay que perder tiempo. La sociedad debe excluir ese estigma para este tipo de enfermedades. 4.500 casos de tuberculosis. El año 2024, casos nuevos de tuberculosis. Cuidado con eso, cuidado, porque estamos ante estos cuadros que, como decimos, son reiterativos, muchos no se curan y uno puede estar expuesto a eso. Así es. Y no olvidar también que el sarampión, que estamos teniendo algunos casos, ¿verdad? Comienza con un cuadro respiratorio. También congestión nasal, ¿verdad? Congestión ocular. Así que es importante recordar eso también. Gracias, doctor, por tu tiempo. Muchas gracias. Por favor, recordarle a la audiencia dónde se te encuentra, dónde estás atendiendo y cómo estás en redes sociales. Y bueno, yo atiendo solamente a nivel privado en el Sanatorio San Lucas y en el Adventista. Mi número de teléfono, si puedo decir al aire, es 0971-202-882.
Y bueno, con mi nombre, Hernán Rodríguez, pueden buscarme en las redes sociales. En Instagram y en Facebook. Así mismo. Gracias, doctor. Muchas gracias, por tu Lilian. tiempo. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos agradeciéndoles como siempre la compañía y por supuesto proponiéndoles encontrarnos como cada jueves aquí con un estreno, con un nuevo contenido y también de lunes a miércoles tenemos la repetición de los programas y de varios programas que hemos grabado a lo largo del año. Agradezco como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Galema, a la doctora Lorena González por el tratamiento estético facial y por supuesto a mi querida Emi Cofier que me hace el estilismo para cada programa. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches.